Muy amados hermanos en Cristo y amigos que nos escuchan, es un gusto de saludarlos a la distancia y permitirme por este medio fortalecer los lazos espirituales en el conocimiento de la palabra de Dios, especialmente en este año que estudiaremos el libro de Levítico para nuestro ministerio MEN 9322 y para otras misiones del mundo evangélico. Que el amor y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de ustedes. Lo desea como siempre su pastor John Charles Reyes. Estimados hermanos y amigos en Cristo, qué gusto de saludarlos una vez más y continuar con esta nueva serie denominada El rescate de la ofrenda al Señor, parte 5, ubicado en esta ocasión en el libro de Levítico, capítulo 27, versículos 26 al 29. Un pasaje bíblico que mantiene un tema central de las ofrendas al Señor, donde el hombre adquiere un compromiso voluntario o un tipo de voto que hacía con Dios o Yahweh, que brotaba de un deseo de una oración concedida. A la vez, las ofrendas ayudaban al mantenimiento y sostenimiento del santuario y de los sacerdotes. Por tanto, era una actitud de gratitud o de agradecimiento, moviéndose en el rango del amor, con los recursos del sudor de la frente, de manera que el salvado es propiedad y era propiedad de Dios en aquellos tiempos de Moisés, donde proseguía supervisando las instrucciones de los mandamientos y ordenanzas dadas por Dios, Yahweh o el Señor frente a su pueblo, en relación a los votos de diferentes ofrendas que el hombre israelita presentaba a Yahweh o al Señor, y que estaba limitada en redimirla porque estaba destinada al servicio santo, como debe ser una ofrenda sabia, y que era comprada por un tercero, y los fondos que provenían de estas ventas en primera instancia fueron recepcionados para mantenimiento del templo móvil, y cuando llegaba el tiempo del jubileo pasaba a ser santo para el Señor, porque era rescatado por el sacerdocio, dejándose al servicio del Señor, y luego pasaba en beneficio a todos los hermanos del sacerdocio, con el fin de evitar la avaricia de propiedades y riqueza en manos de unos pocos israelitas, tal como lo hemos venido manifestando en este tema. El salvado es propiedad de Dios. Sugiero que usted lea el Levítico capítulo 25, versículo 10, para poder argumentar aún más de este tema. Además, mi estimado que escucha la palabra del Señor, la obediencia a Dios será para sanación del alma, de manera que desde Adán, pasando por la línea de tiempo en Moisés, con sus leyes era mantener la uniformidad entre el prójimo, una vida próspera y de larga vida, incluyéndose a la vida eterna. Era el pacto divino y que después se revela en el Evangelio, donde la gracia redentora o la cruz del Calvario cumple un nuevo pacto de amor y perdón. Cuando Jesús dijo: esto es mi pan, comerlo, y este es mi vino, representa mi sangre que será dado por vosotros, refiriéndose a la expiación gloriosa como el cordero al sacrificio. Esta gracia se revela al penitente para encontrar el verdadero jubileo, nunca por las obras de la ley. Les sugiero que lean Efesios capítulo 8, versículo 9 para complementar en este tema tan interesante del rescate de la ofrenda al Señor. También hemos hablado del jubileo y que determina la condición del terreno por medio de estas leyes que Dios había entregado a Moisés en el monte de Sinaí, normativa que debían cumplir los sacerdotes. De estas ofrendas o votos, como era la donación de un campo, diferenciando el tipo de normativa para regularizar la tierra en condiciones distintas a las heredades, además de la valorización, restitución de propiedades
y de la liberación de humanos. En este caso, trata de porciones o hectáreas de tierra, pero que no forman parte de su herencia, valorada en la producción de su siembra y el valor del ciclo de plata. Sugiero que usted pueda escuchar el video del rescate de la ofrenda al Señor en la parte 3 y 4. Además, una forma de aplicar este pasaje bíblico es que la ofrenda hablada, entregada voluntariamente, pero de corazón sincero, en una dirección de generosidad hacia el prójimo, un dar incondicional, y estas ofrendas son en ayuda al pastor, en su disposición en ayudar a los más necesitados, consolar al triste, una demostración de la fe y gratitud al Señor, una forma de reconocer su bondad hacia uno mismo, y demostrando con esta actitud que verdaderamente somos creyentes verdaderos y seguidores de Jesús. Amigo, en las congregaciones hay personas que se consagran, que consagran su casa al servicio de Dios, una demostración espiritual, porque reconoce que todo lo proviene de Dios, es de Él. Por tanto, es un deber de honrarlo o de honrarla, disponiendo también nuestro corazón en todo momento y de todas las formas necesarias, aún respetando al prójimo, contribuir con ello, una señal de amor, y así cumplir con alegría el compromiso adquirido. Como lo hemos venido mencionando, el jubileo determina la condición del terreno. Amigos, de la misma forma, Cristo determina el jubileo familiar. Me explico. Las leyes de la Torá que Dios entregó a Moisés, pero que existían ofrendas de un campo al beneficio sacerdotal que se hacía u ofrendaba cerca o después del periodo de jubileo. Escucha bien, cerca o después del periodo del jubileo. Era determinante. Es como el eje de las coordenadas, por un lado lo negativo y por el otro lo positivo, en recuperar la tierra de quien la compra antes del jubileo, es decir, el verdadero dueño. Por tanto, ese año del jubileo se restituía la tierra y se daba la liberación a las personas creyentes, una ley que evitaba que clanes o tribus de cualquier comunidad, aunque internamente tendrían sus propias leyes para fructificar de ellas, pero muchos de ellos, por vacíos legales, acumulaban terreno. Así de sencillo, un israelita con el veneno de la serpiente antigua. Y esto traía divisiones y aprovechamiento, de manera que esta ley del jubileo trajo consigo corregir este vacío. El jubileo, mi amigo, cumplía a la verdad una ley social y política, sino más bien el fortalecer el alma del humano, un aspecto espiritual, entendiendo que somos administradores. Por tanto, el hecho que vivamos por ello es porque reconocemos su bondad, y no solamente su bondad, sino también su misericordia. Que el rescate fue por Dios, un verdadero jubileo. Qué interesante, amigo, lo que estamos estudiando. Este jubileo, si bien es cierto, se debería aplicar en el contexto de amor al prójimo. Mire qué interesante este tema. Evitando la dictadura de terreno y un cambio generacional, cumpliendo un objetivo en la contingencia del proceso de recesión, lo que está sucediendo en nuestro país, aglomerando presión al género humano. Debemos seguir nosotros el camino de Cristo, estar demostrando una actitud más justa, además de cuidar al sacerdote, que le imparte a usted el pan y vino, y que tiene la honra y dicha de escucharlo, como lo está haciendo ahora, a su pastor John Charles Reyes, en este Ministerio MEN 93-22. Entonces ustedes, usando de vuestras posesiones, obviamente de los que están bendecidos, como lo hacía el pueblo de Israel por mandato del Señor, ¿lo está haciendo usted?
además de ayudar al prójimo, mostrando compasión, preocupación por el prójimo, en especial con aquellos que están en un periodo difícil. Con mayor razón, usted le puede visitar y usted se va a dar cuenta sus necesidades. Y usted que tiene un mayor laburo, una mayor proyección, una mayor rentabilidad, ¿no lo tocará el Señor para poder ayudar a esa familia? ¿O por velar por su sacerdote? Cuando él tiene que desarrollar actividades, ¿está presto a sus necesidades usted que está bendecido? ¿Lo hace con justicia y con bondad? Yo en forma particular, mi amigo, tengo que decirle que tengo buenos hermanos que apoyan en este ministerio y que Dios los bendiga grandemente. Hay mucho que hablar de ese aspecto, de lo que poseemos, aunque sea simple, una simple sopaipilla, como lo hizo mi amigo y hermano Juanito o Chaguito. Hágalo, comparta. Acuérdese que somos una familia y solo unos administradores de los que tenemos. Traer la ofrenda en disposición del sacerdote demostrará el sentir para el pastor, quien vela o cuida y alimenta a usted o a las ovejas. Usted que no es parte de este ministerio, pero está escuchando. Usted puede ayudar a este ministerio. En la parte de la introducción hay un like. Véalo. Puede hacerlo anónimamente y Dios los bendecirá a usted. Para este ministerio MEN 9322, que además su pastor es un administrador, no solamente un administrador, mi amigo, mi amiga, sino que también tiene que velar por la parte teológica, aunque muchas veces estamos ciegos y no lo vemos, por el cronograma de servicio de los predicadores, con su ayudante o ayudantes, por el estudio teológico del cuerpo de las tabitas. Por tanto, hay deber de apoyar a su siervo que está generando un camino hacia la vida eterna y que está preocupado por usted. ¿En qué podemos ayudar? Tal como hemos mencionado en este tema, Cristo determina el jubileo familiar. Él está preocupado por la familia de Cristo. Con respecto al título 1, denominado Las primicias no tienen rescate, y que está ubicado en Levítico 27, versículo 26, y que dice: pero el primogénito de los animales, que por la primogenitura es de Jehová, nadie lo dedicará, sea buey u oveja. De Jehová es. Refiriéndose aquí, mi estimado, a la misma ley que hemos anunciado en este estudio, la ley de Dios por medio de Moisés, con el fin de canalizar la forma de ejecutar una ofrenda de animales que le pertenecía a Dios. De hecho, si un animal paría el primer nacido, era considerado la primogenitura del animal y bendición del dueño. Sin embargo, le pertenecía al Señor y debía ser consagrado para este fin. Dentro de los animales estaban, por decir, las ovejas y los bueyes. Ahora bien, la primogenitura indica el primer nacido, en este caso el primer animal, presentaba la nueva vida. Es por ello que se presentaba al Señor. Usted puede recibir bendiciones en su casa, primicias, correcto, pero lo primero le corresponde al Señor. Si está en usted este principio que se debe mantener, porque esta ley deja principios que honran al Señor, y era considerado una bendición al dueño de todo, y en este caso del ganado. Ahora,
¿Cómo podemos aplicar esta hermosa palabra del libro de Levítico para estos tiempos? Amigo, podemos obtener efectivamente beneficio de esta ley y lograr mejorar nuestra condición humana para con Dios. Primero, mantener en nuestra conciencia que todo lo que poseemos viene de Dios, no solamente lo material y temporal, sino también los talentos, como es ayudar a un pastor con diferentes formas, en la parte computacional, en arreglos musicales, en hacer algunos paños, y de hecho he percibido, por ejemplo, el hermano Patricio, por decir un nombre, en la parte musical y de los recursos monetarios, y el agricultor de sus animales, con los dueños de terreno, con una hectárea para la obra del Señor. Segundo, desarrollar un procedimiento de gratitud envuelta con humildad, sin dar a conocer al autor de aquella donación u ofrenda, que es también una manera de demostrar que todo es para la gloria del Señor. Es bueno que reflexionemos con este estudio, pero por supuesto, y es lo que más cuesta. Lo han dicho muchas veces, mi pastor, yo veo solamente 2 frases en el versículo. Y agradezco a Dios que usted tenga esa visión. Bueno, para eso está el pastor, el que le da pan, y en su periodo le da vino. Amigo, vamos a esta reflexión. Usted, como creyente verdadero, recordará que siempre dependemos de Dios, en todo, y no de nuestra capacidad intelectual. Podemos tener muchos títulos, muchos diplomas, pero usted no puede mencionarlo en una reunión, menos decir que usted es mejor que otro, porque ahí usted estaría faltando a lo que usted predica, estaría manifestando que en usted no hay una transformación, solamente hay un conocimiento. Y hay muchos que están en esa condición, lamentablemente, y que muchos siervos de Dios también están errados porque no alcanzan a discernirlo. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con Cristo. Menos mencionar nuestros logros monetarios, etc. Y solo pasamos a ser, acuérdense, unos administradores, independientes de nuestro llamado, nosotros, genuinos. Y esa era la razón de los animales, porque aquí hay una gracia espiritual, hay un conocimiento espiritual, hay un objetivo espiritual, de que todo lo que podemos adquirir le pertenece al dueño de la creación, y además de obedecer su mandamiento, porque usted está obligado a obedecerlo. Generalmente, la línea cristiana no amerita su mandamiento. Habla más del espíritu, habla más de la gracia, pero el mandamiento es como un pequeño escollo, porque no se ha podido interpretar. Pero amigo, la importancia de la procreación en el sentido de la vida a través de los mandamientos. Hay mérito de honrar a Dios y evitar caprichos personales, sino más bien demostrarlo en el interior del corazón del creyente, de usted, que es consumado con su actuar, una fe en Dios. Amigos, sabemos que Dios es dueño de todo. Existe un mandamiento, que es sinónimo de obediencia, pero que esta ley no caduca en su principio. Determina todo lo adquirido depende de su mano, y seguir recibiendo bendiciones del Señor depende de usted y de Dios, para poder recibir esa cobertura para vuestras vidas. Esa es la gran realidad, porque las primicias no tienen rescate, son del Señor. Con respecto al texto áureo,
estimados hermanos y amigos que escuchan y que hemos venido reflexionando, vamos a seguir reflexionando en este tema interesante en estos tiempos del 2023, cuando el creyente se compromete en ofrendar en su pensamiento por palabra para con Dios. Esta postura debe evaluarse en la efectividad de esa promesa y no debe tardar en cumplirla. Por tanto, el hacer un compromiso, hágalo pronto, y este es el tema a meditar: el rescate de la ofrenda al Señor en esta nueva serie 5. Como lo dice en Deuteronomio capítulo 16, versículo 17, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiera dado. ¿Cómo podemos analizar este versículo en relación a lo que hemos dicho? Lo primero, debemos entender que debemos cumplir la ordenanza de Dios, independientemente de los tiempos de inflaciones creadas y del rebote de la pobreza por difulcación de dinero de las arcas del Estado. Como lo hemos manifestado en más de alguna oportunidad, y que actualmente muchas misiones o ministerios evangelísticos se hacen ofrendas y se supone que deberían dar de acuerdo a sus ingresos, y que se supone que la bendición viene de lo alto, como lo hemos dicho en la cobertura del Señor. Debemos destacar en el ámbito cristiano, no todos ofrecen lo que corresponde al Señor. Eso está claro, no todos. ¿Por qué? Porque esa es la razón. Esta posición da la impresión que es una paradoja. Me voy a explicar. Este pensamiento nos invita a una acogida para entender la real situación entre quién es responsable o en forma particular para lograr un éxito. Todos quieren éxito. Todos desean dinero, de una u otra manera, pero son muy pocos los que verdaderamente dan y se preocupan, tal vez, de un sacerdote o de su pastor. Y puede ser usted mismo o en su entorno. Seamos sinceros. Si esto me sucede a mí, ¿podré decir que yo soy salvado, aunque llevo 20, 30, 40 años? No, imposible. Estos son los eslabones que impiden la bendición de Dios, por supuesto. El por qué. Aquí se deja entrever entonces la carencia de la purificación del alma. Seamos ciertos. En cambio, el propósito de Dios es participar en esta estructuración de su plan, reflejando un proceder de gratitud, porque todo viene de su mano. Y en los mínimos que el creyente verdadero demuestre esa gratitud con una señal de agradecimiento, y que puede ser por diferentes formas. No la que hemos dicho, sino diferentes formas. Sea como en este caso, de animales en disposición, como lo hizo con Moisés, pero puede ser por sus talentos, porque hoy día monetariamente no lo puede ser. O bien, en forma monetaria. ¿Lo está haciendo usted? ¿Por qué no lo está haciendo? Son preguntas que debemos de reflexionar. Ahora bien, según el texto mencionado, la ofrenda estaba relacionada con lo que Dios lo había bendecido. ¿Lo ha bendecido Dios a usted? A lo mejor dice, sí, yo estoy muy bendecido. Y en este caso, ¿qué ha hecho usted con esa bendición? Porque el dar habla de la purificación, de un estado del ritmo espiritual, lo que va ejerciendo la fe con el dador, con usted, tanto en el ámbito del laburo o bien en la familia, como lo hemos dicho,
o porque usted está agradecido por su salud, por sus hijos, por su trabajo, por su entorno, por sus proyecciones. Tantas formas de poder ver, que hoy día es más o se valoriza más por uno mismo que dejar que el Señor lo valorice. ¿Cuántos de ustedes Dios lo ha sacado de la pobreza? ¿Se acuerdan que usted vivía en un cuarto o dependía de sus padres o vivía de préstamos, etcétera? Y el hecho de ser librado de esta esclavitud de la pobreza o del pecado, dos cosas distintas y dos cosas que pueden producirse a la vez. De modo que también se puede ejercer en servir con esos talentos a los demás, en bien de ofrecer esas necesidades básicas del ministerio. ¿Está ayudando usted al ministerio? ¿Ha conversado con su pastor? ¿Por qué no lo llama? ¿Qué le impide? Hágalo. Será bendición para usted y para muchos. Las posturas de ofrendar, mi amigo, mi amiga, también está relacionada con el perfil espiritual del humano o del creyente, que en su corazón genera la humildad en su proceder, como es ser parte de la familia de Cristo. Este último proceder nos permite tener un referente de agradecimiento de quien profesa el creyente genuino, una gratitud por la limpieza del alma, y poder evangelizar y ayudar a los demás con los dentros otorgados por Dios. Qué importante ejercerlo. Mi amigo, mi amiga que escucha atentamente y está sentado cómodamente seguramente, o viajando, ¿lo está haciendo usted? Para concluir, hoy en estos tiempos no existe alguna ofrenda específica, pero dar en proporción a sus gastos, de su renta bruta, es lo líquido, aunque algunos dan más allá de la renta útil. Como es tu capacidad en alguna materia para ayudar a otros, también lo puedes hacer con tus oraciones. Mire qué importante. Cuando las vacas están flacas, especialmente. Pero las ofrendas deben hacerse lo más pronto posible, como lo dijimos al principio, comenzando con su pastor y lo más necesitado, como lo dice Pablo a los Corintios. Sugiero que lea en 2 Corintios capítulo 9 versículo 6, y que dice: pero esto digo, el que siembra escasamente se segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este pasaje bíblico nos permite evaluar la generosidad del creyente, una ley existente donde el creyente debería participar para ver la cobertura de Dios, porque lo que se siembra o contribuyen en forma generosa recogerán aún más en la palabra de Dios. Por tanto, no solamente se refiere a animales o a las cosechas, sino como es su sistema de vida y su decisión. Es como saltar de un trampolín a la piscina. Es un desafío. Muchos no lo harán porque el porqué. Esa es la dificultad. Sin embargo, es una decisión de la semilla que recibe en su mano. ¿Ha visto usted una semilla? Las semillas por lo general son pequeñas, me refiero a las más pequeñas. Y muchas veces esas semillas están en las carteras. Dejamos esa semilla allí por meses, sin plantar, sin ver esta ley en funcionamiento, porque es una ley de Dios. Es cosa de entender al cultivador. Coloca la semilla y después
en la tierra y después del tiempo vas a ver cosecha, obteniendo resultados positivos, como el tomate cherry. Me ha tocado sembrar y cosechar, y han disfrutado muchos hermanos de ello. Esta enseñanza no es de la Torá como obsoleta. Eso es lo que quería yo conversar con ustedes, amigos cristianos, evangélicos y algunos otros más. Como principio solamente cambia la forma, pero es la ley de Dios en el tiempo de la gracia. Porque lo que está en juego es su fe. En el fondo es la semilla de la generosidad. Por tanto, si usted es generoso, como un dador alegre, tendrán un impacto de bendición y no debería quejarse. De manera que si lo hace de dar, usted cosechará. Yo lo he visto, lo he probado, y lo han probado muchos del Ministerio MEN. Es cosa de hacerlo, de lanzarse del trampolín. Si desea hacerlo con este ministerio, en el video aparecen los links y aparece la forma en la introducción. Solo vaya a buscar ese link y que dejaremos en nuestro comentario. Acuérdese aquí que se refiere en la fe en juego, en movimiento, pero bajo esta ley, en apoyar. Solo lance la semilla, como lo hace el agricultor. Va a crecer en bien y también en los demás. Interesante el tema, mi amigo. Qué importante entender esta ley. Y su pastor John Charles Reyes está conversando con ustedes para que ustedes sean bendecidos, sobre todo en estos tiempos. Esta es una invitación, no de su pastor, sino del dueño de la ley, Dios. De manera que súbase a la balanza de dar y recibir. De dar y recibir. De dar y recibir. De dar y recibir. Y que lo mueve Dios, su justicia. Si usted, mi estimado amigo, quiere mantener lo que Dios le ha dado y mantener un interés en lo que posee, trabaje con esta ley. Sea generoso con los demás. No solo con el hecho de recibir, sino dando desinteresadamente. Ahí está el segundo punto de esta ley. Sin esperar nada a cambio. Sin esperar nada a cambio. Vuelvo a repetir. Sin esperar nada a cambio. Porque Dios conoce los corazones. Mirando a Dios y al prójimo que lo necesita. Por tanto, cultive con amor, cumpliendo con el jubileo de la remisión de nuestros pecados, por el ejemplo de Cristo que nos ha dado. Si usted ha experimentado, mi amigo, el camino de dar, ha disfrutado de la vida porque ha ganado sabiduría y entendimiento, además de sus efectos o resultados mencionados, y podrá caminar con seguridad. Estimado amigo que escucha este mensaje de las ofrendas y que nos ha permitido compartir o meditar en el voto de este tema interesante en el tiempo de Moisés, un inicio de la Torá con un Padre tan amoroso como lo ha sido Yahweh el Señor. Aún en la línea de tiempo del apóstol Pablo, expresa su gratitud por el hecho que su compañero y amigo Tito tiene el mismo sentir en beneficio de los creyentes a los corintios,
un colaborador de recibir tales ofrendas en beneficio de la expansión del Evangelio, de disponer de sus talentos y capacidades para ayudar al pastor de turno y de las cosas necesarias para evangelizar. También podemos entender que Dios nos permite actuar en bien de la humanidad, el prójimo, en hacer más grata la vida de los más necesitados. Es como alguien te pidiese 1 litro de pintura, o si tienes que le empresten, mejor comprarle el galón y una brocha. ¿No cree usted, mi estimado que escucha? Esa actitud a la vez demostrará la condición de su corazón y ejercer un vínculo de amistad y mantener una relación de familia. Un propósito genuino de Dios. ¿Desea mantener la amistad con Dios? ¿Qué le ha ofrecido usted al ministerio o donde usted se encuentra, o bien a su pastor, para que la obra se extienda? Tito tuvo esta visión. Usted puede ser un instrumento o bendición a los demás, como lo dice en 2 Corintios 8:12, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amigo que escucha, debemos comprender que para ser amigos de Dios debemos ser amigos del prójimo. Y el plan de Dios está en dar. Va por ese camino, dispuesto a ver la necesidad y compartir con los demás. Es la obra del creyente genuino, la obra de la cruz del Calvario, en acción, demostrando su genuina conversión de su fe, guiado por el Espíritu Santo. Aumentará su fe y de los demás. Creerán en su Dios. El Señor es para usted un amigo, una forma también de evangelizar. ¿No cree usted? Se ha hecho promesa, hágalo sabiamente, como lo dice este tema, Rescate de la ofrenda al Señor, la serie 5. Para terminar, amigo y amiga que escucha este mensaje, si usted no ha tenido un encuentro con Cristo, hágalo en esta ocasión para comenzar a discernir la palabra del Señor y alcanzar el nivel de sabiduría espiritual, evitando desmoralizar de la falta de un bien o de pan para sus hijos. Recomiendo que ore, reconozca su calidad como pecador o pecadora y confiéselo, porque será la señal del arrepentimiento o de volverse del mal proceder, un paso a la conversión con Cristo. Lo esperamos, mi amigo, para el próximo domingo, y no se olvide de compartir este mensaje con sus amistades o familiares. Nuestro buen Salvador Jesucristo los bendiga. Son los sinceros deseos de su pastor John Charles. Hasta pronto. Amén y amén. Me despido de ustedes y los esperamos en un próximo programa del Ministerio Evangelístico Nueva Vida 9322. Como siempre, evangelizando para usted y aquellos que necesitan un antídoto espiritual para sus almas, logrando la felicidad en el creyente. No olvide compartir este estudio a quien lo necesita, a un familiar o amigo. Déjanos tu comentario o bien un like. Puedes escribirnos a nuestra página web descrita en este video. Se despide como siempre su pastor John Charles Reyes. Mi Dios los bendiga.